Nazaret. Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Oh, Jesús de Nazaret, te honramos. Jesús de Nazaret, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Precioso Dios, tú eres el único Dios verdadero, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Digno eres, digno eres, digno eres. Gracias, Señor. Gloria a ti, gloria al Altísimo, gloria al único y soberano, gloria al que vive para siempre. Gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret. Honramos tu bello nombre, Señor, y preparamos nuestros corazones de igual manera para recibir tu palabra en este día, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y penetra, Dios mío, hasta lo más profundo de nuestro ser. Que cada corazón ahora mismo, Señor, se disponga, Dios mío, los oídos espirituales de cada persona que está aquí adentro para escuchar tu palabra con fe, Señor, y para que quede sembrada en nuestros corazones y dé mucho fruto que glorifique tu nombre, Padre. Gracias, soberano Rey, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Thank you, Lord God. Pueden tomar asiento, congregación. Gracias, muchachos. Mónica, ¿se puede pasar, por favor? Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, a nuestra casa. Es un agradable, es algo, una bendición muy especial que nosotros estemos hoy aquí. Al Señor le plació que estuviéramos hoy delante de Él. Y en este momento, queridos hermanos, nos disponemos a recoger los diezmos y ofrendas del Señor. La palabra del Señor en Proverbios 3, 9 y 10 nos dice que honremos en el 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El Señor merece honra. ¿De quién es todo? De nuestro Dios soberano del universo. ¿Quién fue el que creó los mares, los ríos? El que le dio la corriente a los ríos. El que le dijo a los mares, paren, hasta ahí nos sigan. El que nos da frutos cada día, que ponen el pan en nuestra mesa. Es Él, el Dios todopoderoso, el que creó todo y al que le debemos todo. En esta mañana, queridos hermanos, el Señor nos dice que lo honremos con nuestros bienes y con todas las primicias de nuestros frutos, porque hay una condición súper especial cuando nosotros honramos al Señor con nuestros diezmos. Y en el número 10 Él nos dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, rebosarán, se sobreabundarán la provisión que viene a sus manos. Esta mañana, hermanos, vamos a creer la palabra del Señor que ha sido establecida para nuestras vidas, que ha sido establecida para que nosotros crezcamos en lo que es la obediencia y que la voluntad del Señor se haga en nuestras vidas. Queridos hermanos, obedientes al Señor en esta mañana, vamos a levantar los diezmos delante del Señor y nuestras ofrendas. Padre amado, Señor, en esta mañana, Padre Santo, nosotros venimos con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas. Mira, estamos en este día aquí honrándote, Señor, para alabarte, bendecirte y honrarte con nuestros diezmos y ofrendas, Padre amado. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que han venido esta mañana, Padre amado, que tienen el corazón especial, Señor, rebosando de alegría y de agradecimiento para ti, Padre amado. Que tú los bendigas, que sus lagares, Señor, rebosen de mosto, que sobreabunde la provisión en sus casas, así como ellos, Señor, te honran
con donaciones, con ofrendas sobreabundantes en sus vidas, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por nuestra iglesia, Padre. Gracias por nuestros hermanos, poderoso Dios. Gracias por este día que nos regalas y que podemos estar aquí delante de tu presencia, Señor. Y te damos honra y gloria en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, y en esta mañana los dejo con la palabra del Señor a cargo a través de nuestra pastora Teresa. Que Dios los bendiga. Buenos días a todos, que Dios me los bendiga. ¿Qué tal si se dan un saludo uno con otro y le dice qué bueno que llegaste a la casa del Señor? Algunos llegaron bien temprano, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana, otros pues les toca un poquito más tarde. Independientemente, aquí estamos. Gloria sea a Dios. Vamos a lo que venimos. Gracias, Felipe, que Dios te pague, que Dios te bendiga. Wilfredo ha venido hablando acerca de el crecimiento espiritual, ¿verdad? Por 2 semanas ya. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de lo mismo en un diferente rumbo. Te voy a decir por qué. El nombre de la prédica se llama Crecimiento Espiritual, aunque las situaciones de la vida sean adversas. Y yo creo que ahí es donde se demuestra más, ¿verdad? Donde uno está, cuál es la situación del corazón de uno, dónde uno se encuentra. Especialmente lo vamos a ver, de esta clase de hoy podemos coger muchas enseñanzas, ¿verdad? Pero la vamos a basar en una parte de prioridad de nuestra vida. Crecemos espiritualmente en nuestra fe, en muchas otras áreas de la vida, pero hoy vamos a hacerlo más que todo el trato con el uno con el otro, ¿verdad? Cuando se habla de crecimiento espiritual, yo creo que muchos tenemos muchas ideas, pensamos de que porque tenemos cierto tiempo en las cosas del Señor, ya estamos alcanzando algo, y no se trata de eso, ¿verdad? Se trata es de que de verdad nuestras vidas estén mostrando el fruto de lo que verdaderamente Dios quiere para nuestras vidas, y de que se esté enseñando verdaderamente cuánto estamos creciendo prácticamente en todas las áreas, ¿verdad? No solamente en la fe, sino nuestro comportamiento. Dios quiere que nosotros seamos semejantes, ¿verdad? En estatura, que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Pero para llegar allá, ¿verdad? No se logra de la noche a la mañana. Y esto no es como los bebés, ¿verdad? Los bebés nacen y tú sabes que al correr del tiempo van a ir desarrollándose en diferentes áreas, van a dejar de ser infantes, van a entrar en lo que es ser niño, ¿verdad? Después entran en lo que es la adolescencia y después a lo que llega a ser mayor. Eso es un proceso en el cuerpo humano que no lo puede detener, es así. Mas, sin embargo, en el crecimiento espiritual tú te das cuenta que no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No tiene nada que ver con el tiempo, no tiene que ver absolutamente nada en cuanto a que ese crecimiento se va a dar porque se va a dar. No, estos son todos los días de la vida que vas a caminar en esto, en tratar de crecer, entender de que hay que crecer espiritualmente para no quedarnos como bebés espirituales, que siempre estamos en necesidad de tomar un teterito, ¿verdad? O estar en una cuna prácticamente espiritual toda la vida, ¿verdad? Y entender de que este es un proceso de toda la vida. Y aún cuando nos vayamos de esta tierra, te vas a dar cuenta que aún así no alcanzaste a crecer como Dios quería, pues porque estamos limitados muchas veces a esta tierra, o en cuanto al conocimiento que nosotros tenemos de parte del Señor. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Si yo te preguntara a ti cómo está tu crecimiento espiritual, cómo te va, ¿verdad? Cada quien tendría su propio concepto, y el libro de Romanos te lo dice claramente, ¿verdad? Romanos 12 te dice claramente que
nosotros no debemos de tener un concepto mucho más grande de lo que nosotros debemos de tener de nosotros mismos. Romanos 12:3, por favor. Thank you. Ok, yo lo leo. Gracias. Digo pues, por la gracia, si usted tiene sus Biblias ahí, por favor, ayúdenme, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿verdad? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tú te das cuenta, ¿verdad? De acuerdo a este versículo, nosotros podemos tener un concepto mucho más elevado de lo que de nosotros mismos, pero en realidad el que conoce los corazones de nosotros es Dios. El que sabe en qué situación estamos, en qué nivel estamos de nuestra vida espiritual es Dios, ¿verdad? Nosotros podemos hacer algunas cosas en lo natural, en cierto momento determinado, ¿verdad? Que tal vez no harías cuando estás solo, ¿verdad? Pero tendrías que obligarte a comportarte y a decir ciertas cosas de cierta manera en presencia de otros individuos. Mas, sin embargo, eso no es exactamente lo que Dios quiere, porque si hay que ser real fuera y dentro, ¿verdad? No solo de la iglesia, sino también en nuestra vida. Tú te das cuenta que nosotros tal vez tenemos un concepto de nosotros mismos mucho más elevado. Si yo te fuera a preguntar, ¿verdad? Si yo fuera a preguntarte, medita, si yo fuera a preguntarte en el nivel del 1 a 10, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Qué me contestarías, verdad? Muchos dirían, ok, algunos dicen 2, otros dicen 4, otros como dicen 5, ¿verdad? Ok, otros dirían 6, otros dirían 7, otros dirían 8, otros dirían 9, ¿verdad? Pero ese es tu propio, de acuerdo a la Escritura dice, no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Ese sería tu propio criterio, tu propio pensamiento, lo que tú consideras que es, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que nosotros nos damos un poquito más, un numerito más alto de lo que Dios en realidad nos mira a nosotros, ¿verdad? Nosotros pensamos, ¿verdad?, de que nosotros estamos un poquito bien porque venimos a la iglesia, porque no dejamos de venir, porque de alguna forma nos congregamos, porque de alguna forma estamos sirviendo. Mas, sin embargo, no, ¿verdad? Siempre se va a ver en el área que nosotros vamos a hablar de hoy, ¿verdad? Se va a ver verdaderamente cuánta necesidad nosotros tenemos para crecer en el área espiritual o no la tenemos, ¿verdad? Y hoy, la prédica de hoy, la enseñanza, como tú le quieras llamar, ¿verdad?, es una de esas donde tú te das cuenta, el desarrollo de la historia, tú vas a ver cómo va, ¿verdad? Y te digo lo último ahora, te digo, tiene que ver con el trato del uno con el otro. Dile a la persona que está al lado tuyo, hoy vamos a estudiar tu crecimiento espiritual en cómo tú tratas a otros. Y esta enseñanza es desde el predicador hasta todo el que lo quiera recibir, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces podemos decir, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé esto, yo sé lo otro, pero en realidad el conocimiento no lo desarrollamos, no lo demostramos en cuanto conocimiento tengamos aquí o aquí, lo demostramos es en cuanto nosotros estamos haciendo de lo que nosotros sabemos, ¿verdad? La historia de hoy, ¿verdad?, va en el libro de Samuel, de Primera de Samuel. Y una de las historias más lindas que yo me puedo leer, muchas veces leo esta historia porque me doy cuenta de que el corazón de Dios en un individuo, pero cómo llegó hasta allá en medio de una adversidad, ¿verdad? Y como dije, hay muchas otros principios bíblicos o otras enseñanzas que podemos coger de esto, ¿verdad? De esta lectura de hoy, mas sin embargo nos vamos a enfocar en esa. Veamos lo que dice, ¿verdad? Voy a hacer un repaso más o menos de lo que está sucediendo en este momento. David, esa es la persona que vamos a hablar ahora. David ha sido un hombre que desde su niñez, obviamente, de alguna forma, la mano del Señor estuvo constantemente en su vida y la Escritura dice de que él estaba casi siempre cuidando las ovejas de su padre, ¿verdad?
Mientras estaba allá, tú puedes ver, ¿verdad? Cuando él habla en frente de Goliat, tú puedes ver cuál era su dependencia del Señor. No solamente está viendo un hombre de que empezó, que el Señor lo buscó y lo buscó para ser un rey en medio de Israel, ¿verdad? Sino que también tú puedes ver cómo él dependía del Señor. Y te das cuenta que su vida empezó de una forma donde obviamente no todo fue color de rosa. Un día, estando él al cuidado de las ovejas, la Biblia dice claramente de que llegó el profeta a su casa. Y cuando llegó el profeta a su casa, ella era enviado por Dios para ungir a uno de los hijos de Isaí, el papá de David, ¿verdad? Llegó hasta la casa de Isaí y a buscar a los hijos a uno de los hijos de él, ¿verdad? Y se encontró a todos menos al que tenía que ungir como rey. Y tú te das cuenta que llegó el momento donde se iba posiblemente a equivocar, a ungir el equivocado, y la Biblia dice que el Señor le dijo, no te vayas por las apariencias, estás yendo mal, ¿verdad? Y él tuvo que esperar sentado ahí, dijo, pues yo no me puedo sentar a la mesa a comer con ustedes, yo voy a esperar hasta que venga el que es, ¿verdad? Y tuvieron que esperar en ese tiempo, ¿verdad?, hasta que llegara David, cuando es Samuel, ¿verdad?, que era último de los jueces, ¿verdad? Era el último de los jueces. Él no lo sabía, tampoco lo sabía ni Saúl ni David a este tiempo, ¿verdad? En la época de los jueces, él fue prácticamente el último, porque después el pueblo dijo, nosotros queremos rey, si te recuerdas, ¿verdad? Obviamente Samuel llega delante de él y lo unge como rey. Pero de ahí tú sabes la historia, una de las cosas que él hace, ¿verdad? Obviamente está ungido, no se sabe quién es el próximo rey de Israel, no lo sabe Saúl, ¿verdad? Lo sabe Samuel, no lo sabe Saúl. Y te das cuenta que viene una batalla, ¿verdad? Y donde sale la historia famosa de Goliat. Y te das cuenta que el jovencito que vino un día a traerle quesito y pancito a sus hermanos en medio de la guerra, enviado por parte de su padre, tú te das cuenta, ¿verdad?, que va y se da cuenta que mientras estos que eran soldados o estaban en el ejército de Israel están entre las trincheras y temiendo, ¿verdad?, se da cuenta de que hay un hombre que los está desafiando, que desafía constantemente al pueblo de Israel y que nadie está haciendo nada al respecto. Este hombre, ¿verdad?, jovencito como estaba, tú te das cuenta de que él decide y empieza a decir, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que ese esté desafiando al ejército de Israel? ¿Cómo puede ser eso? Inmediatamente empezaron a decirle, tú sabes, ¿verdad?, lo que va a pasar. El rey ha dicho que si alguien puede votar a Goliat, si alguien puede hacer esto, lo que va a suceder es que el rey le va a dar a su hija, al que gane esta batalla, para que se case con ella. Él empezó a escuchar eso y vuelvo a hacer la misma pregunta para que le dijeran lo que, le aseguraran o le confirmaran lo que él ya había oído. Estando en esta, no me pongas la cita todavía, no te la he pedido, thank you so much. Cuando tú te das cuenta, él está en una posición donde empieza a servir ahora a Saúl en una situación y en una forma y en una manera donde él aún tiene que someterse a Saúl de una condición y de una forma que no es la mejor. Este hombre ahora él sacaba las batallas por Saúl, iba constantemente y venía y las ganaba, ¿verdad? Él era el que llevaba, era el encargado prácticamente del ejército y constantemente dice la escritura que él sacaba estas batallas y las ganaba, al punto que la gente empezó a decir, espérate, Saúl ganó a 1000, pero David ganó a 10,000, ¿verdad? Y lo decían de esa forma y esto llegó a irritar el corazón de Saúl de una forma horrible. A punto de que Saúl empezó entonces, ¿verdad?, a ser disturbado, como se dice, ¿verdad?, turbado, ¿verdad? Fue turbado totalmente por un espíritu, ¿verdad? Y la Biblia dice de que él quería era matar constantemente a David. Estando en esta posición, tú te das cuenta que la vida de este joven, que lo único que había querido era ayudar a este rey y lo ayudaba de muchas formas, ¿verdad? Ahora está en una posición donde simplemente empieza ahora a correr por su vida.
Y este hombre que ha sido llamado a ser rey, te das cuenta que empieza a correr como un perdido, empieza a correr como un hombre sin esperanza. Mas sin embargo, tú te das cuenta que su esperanza siempre estaba en Dios. Y aquí es donde tú te das cuenta que cómo juega un papel bien importante en todas las decisiones que él va a hacer, basada en lo que siente en su corazón hacer. Algunas de ellas él iba, buscaba la voz del Señor para hacerlas. Algo otras de ellas te das cuenta que ya estaba angustiado y no sabía qué hacer. La historia de hoy empieza diciendo de que empieza en el primera de Samuel capítulo 30, empieza lo que es la historia, perdón mi botón, ¿verdad? Empieza la historia, si me das ahora la de primera de Samuel capítulo 30. Y vamos a estar yendo a más adelante y más atrás, ¿verdad? Porque yo quisiera que tú vieras algo que estaba sucediendo en medio de eso. Para poder entender esta historia, tuve que volverme 2 capítulos más atrás para poder entender algunas cosas de lo que está sucediendo aquí. Eso dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Nebec y Siclag y habían asolado a Siclag y lo habían prendido fuego. Acuérdate una cosa, él andaba corriendo. Algo está sucediendo aquí grande, ¿verdad? Dice la escritura de que él era el que vivía en Siclag. Él estaba huyendo de Saúl. Y a pesar de que fueron muchos años los que huyó de Saúl, me parece que fueron 13 o 17, no estoy segura, más o menos, ¿verdad? Te das cuenta de una cosa, que él vivió en muchos lugares. Él no vivió en uno, nada más. Y está llegando a Siclag. Siclag no era un lugar en Israel. Él llegó un momento, y aquí nos volvamos entonces al capítulo 27, 1 Samuel, y dice así, 1 Samuel, vamos a cortar algunos versículos, ¿verdad? Dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada. Por tanto, ¿verdad? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Cuando él había caído, había tumbado a Goliat, Goliat era un filisteo. Él era un hebreo, él era un israelita, ¿verdad? Pero ahora en su angustia, en su situación, ¿qué yo voy a hacer? Esto no me está trabajando bien. Llegó un momento de debilidad en su corazón, aquí tú lo puedes ver, ¿verdad? Dijo un día en su corazón, al final un día me va a matar Saúl. Él ya está cansado de correr, él está yendo para todos lados. Saúl salía a encontrarlo y a bregar con la vida de David con más de 3,000 personas. Y él nada más tenía un grupo de 400 y llegó un tiempo donde llegó a tener 600 personas nada más. Pero ¿qué era eso? No solamente era Saúl con los hombres, era Saúl con sus hijos, David con sus hijos, con sus mujeres. Estos hombres se habían hecho de sus mujeres y de sus hijos. No era nada más correr entre un lugar y otro, entre cuevas, entre peñascos, corriendo de una ciudad por su propia vida. Era también cargar con ganado, era cargar con vacas, era cargar con toda clase de animales, gallinas y todo lo que había, ¿verdad? Y con los hijos, con los ancianos, con los jóvenes, con las madres, ¿verdad? Esto no era algo bonito, no era algo agradable. Cuando había que mudarse tenían que ver qué lugar los iba a coger a ellos, que eran tantos. Si estamos poniendo 600 personas solamente como hombres, ¿cuántas mujeres habían? Lo más seguro es que unas 400 por lo menos, supondrán los que no estaban casados. ¿Cuántos hijos habrían? ¿Cuántas vacas habrían? ¿Cuántos camellos habrían? ¿Cuántos burros habrían? ¿Cuántas cabras habrían? ¿Cuántas ovejas habrían? Obviamente tú te das cuenta, llega un punto en su vida donde él tiene que tomar una decisión y él está tomando una decisión ahora mismo equivocada.
como muchos de nosotros hemos cometido ese error, ¿verdad? En el momento de frustración hemos tomado medidas totalmente incorrectas. Eso dice, al final seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que me llegue, fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así voy a escapar de su mano. Pero ahora el hombre hebreo, el hombre israelito se está yendo prácticamente a los enemigos del propio Israel, de lo que él es. Versículo 2. Le voy a pedir, ¿verdad? No se canse, vamos a leer mucho, pero vamos a llegar al punto. Dice, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Moac, rey de Gat. Esto era una región de los filisteos. Versículo 3, dámelo por favor lo próximo. Dice, se levantó y dice, y moró David con Aquís en Gat. Él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, ¿verdad? Y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el del Carmel, versículo 4. Ok, 4, mejor lo leemos por aquí. Dice, ok, léalo por favor. Y vino Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. So él dijo, tú sabes qué, está con los enemigos. Yo no tengo nada que ir a hacer a meterme con los enemigos, porque él solito se metió en su propio, él mismo se fue a meter a la boca del león metiéndose con los enemigos. Yo no tengo más que hacer ahí. Próximo, por favor. Dice, y David dijo a Aquís, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. ¿Por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Versículo 6. Dice, y Aquís le dio aquel día a Siclac, donde ellos llegaron, ¿verdad? Dice, y Aquís le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Dame, por favor. So tú te das cuenta, ¿verdad? El versículo 7 dice, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. So tú te das cuenta, él llegó a vivir ahí entre sus enemigos. Y aquí es donde ves que empieza la historia en 1 de Samuel capítulo 30, donde dice de que él llegó, ¿verdad? Y de repente se da cuenta, espérate, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Donde dice de que encontró toda la ciudad quemada, ¿verdad? So, obviamente te das cuenta que él está habitando en la tierra de sus enemigos porque anda corriendo por su vida. Volvamos a 1 de Samuel capítulo 30, versículo 1. Ahí está. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Estos amalecitas, ¿verdad? Si tú te das cuenta, es los de Amalec, dice, ¿verdad? Estos de amalecitas eran malos. Estos amalecitas eran descendencia de Esaú, ¿verdad? So, ellos eran malos. Si tú te das cuenta de todas las cosas que ellos hacían. Versículo 2. Acuérdate que estos eran los que el Señor le había dicho a Saúl, acaba con estos. Y Saúl no obedeció y los dejó vivos. Versículo 2 dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerto, sino se los habían llevado a seguir su camino. Se los habían llevado prácticamente como esclavos, ¿verdad? No los estaban llevando para vivir una buena tierra, ¿verdad? Sino como esclavos. Versículo 3. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad y es aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevadas cautivas. Versículo 4. Dice, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Qué condición? Está diciendo la gente que estaba con él. ¿Cuál era la gente que estaba con él?
eran los hombres. ¿Cuántos hombres? 600 hombres. Acuérdate que habla de un tercer día, ¿verdad? Y aquí es donde se está viendo, ¿verdad? Estos 600 hombres que venían con él, al ver esa desolación, al ver todo quemado, al no encontrar a sus mujeres, al no encontrar sus pertenencias, al no encontrar a sus hijos, empezaron en una condición en su espíritu tal y tan mala que la Escritura dice que lloraron hasta no tener fuerza. Yo nunca he llorado de esa manera, ¿verdad? Decía, oh my God, ya no tengo ni fuerza para llorar. Yo no sé lo que es eso, pero tiene que ser un lugar o una condición tiene que ser una condición bien dolorosa, tiene que ser una condición bien desoladora, tiene que ser una condición no solamente desoladora, pero tiene que ser una condición tan y tan dolorosa. Cuando la gente está sufriendo dolor, no puede pensar bien. Cuando la gente está afligida, no puede pensar bien. Y aquí tú te das cuenta, mira lo que pasa en el versículo 5, dice, las dos mujeres de David, esa mujer, ¿verdad? Y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, versículo 6. Dice, y David se angustió mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, que lo iban a matar. Estos 600 hombres estaban llorando hasta que no tenían fuerza y ellos fueron los que tomaron una decisión ahora, matémoslo, ¿verdad? Matémoslo, ¿por qué? Por lo que había sucedido. Obviamente se estaban mirando ellos, de alguna forma se estaban viendo tan afectados por haberse ido con David, ¿verdad? Y aquí es donde vamos, ¿verdad? Dice, mira lo que está pasando, ¿por qué sucedió? ¿Por qué esos 3 días? ¿De dónde venía este pueblo? Esto es lo que tenemos que ver. ¿Por qué ellos no estaban ahí? Mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 28. ¿Te recuerdas que se fue a Ziklag, verdad? Se fue a vivir a Ziklag. Y aquí tú vas a ver por qué razón ellos no están ahí. Se fue a vivir a Ziklag, pero para poder él estar en compañía o para él poder estar en comunión con el rey de Filisteo, con Aquís, de alguna forma se tiene que ceder a Aquís. Porque tú no puedes ser el enemigo del rey y estar viviendo enfrente de él. Estás usando su ciudad, ¿verdad? Ciudad, ¿verdad? Estás usando sus mejor, ¿verdad? Estás usando Ziklag y tú no puedes decir que tú te puedes ser el enemigo de él, imposible. Obviamente él estando ahí tiene que prestar sus servicios a Aquís. Y la Biblia dice claramente que los prestó de tal y tal manera que él iba y salía y hacía inquisiciones, ¿verdad? Hacía constantemente, iba y salía, hacía sus cosas y siempre le traía un reporte a este rey. Al fin de tanto que este rey, ¿verdad? Empezó a ganarse el corazón, o David empezó a ganarse el corazón de este rey. Obviamente tú te das cuenta que este rey empieza a tener confianza en él, porque David supuestamente le dice todo. Lo que David hacía era que se metía en incursiones, ¿verdad?, con otros pueblos y mataba gente y hacía de todo y no dejaba ni uno vivo, dice la Escritura, ¿verdad?, para que nadie fuera a decirle a este rey de los filisteos lo que él andaba haciendo. Obviamente David tenía de alguna forma que vivir su vida, estaba corriendo está viviendo en un lugar donde no es de él y tiene que comer, ¿verdad? Mira qué sucede. Llega tanto el punto, ¿verdad?, donde este David se une tanto a este rey filisteo que no ama al Señor, que es un hombre prácticamente una ciudad que es ajena al pacto de Dios, pero de alguna forma tiene que unirse a él. Y en esta escritura, en el capítulo 29, 28 o 29, ¿cuál era? 29, 1 Samuel 28, 1, 2. Dice, 28. Ok, 28, 1 y 2. Alguien que me lo lea, por favor. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David, ten entendido que has de salir conmigo a la campaña, tú y tus hombres. Ok, aquí está el rey, ya está requiriendo mucho más de David, ¿verdad? Y le dice, los filisteos tenían toda su fuerza, tenían todo junto para pelear ¿contra quién? Contra Israel. ¿Quién tiene que ir en esto?
quiera o no quiera. David puede hacer esto delante de los ojos del Señor y quedar bien. Of course, no, ¿verdad? Claro de que no. So dice, y dijo Aquís a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Versículo 2, dice, y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. En otras palabras, tú sabes quién soy yo. Yo soy el que maté a Goliat, ¿verdad? Tú sabes quién yo soy, ¿verdad? Yo lo voy a hacer, dice. Y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Solo está diciendo prácticamente, tú eres mi paje de armas, tú eres mi escudero, ¿verdad? So tú te das cuenta, más adelante en el capítulo 29, tú te das cuenta que entonces ya han armado toda una batalla, porque ahora no solamente son rumores de que van a hacer esto, ahora llega el momento donde todos los filisteos, ¿verdad? Y los aliados a los filisteos tienen que hacer algo al respecto. Capítulo 29, primera de Samuel, capítulo 29. Y dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. 2. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Versículo 3. Dice, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió, a mí, ¿por qué no lee conmigo, please? Esta es una de las historias más hermosas que tú puedes ver, porque tú vas a ver la mano del Señor y tú vas a ver el corazón de un hombre que tuvo que tomar decisiones correctas, aunque en el ardor de las situaciones, ¿verdad? Se tenía que ver cómo estará su estado espiritual, aún para con Dios y con las otras personas. No pierdas que ese es el hilo de lo que vamos a alcanzar aquí, ¿verdad? Eso dice, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día? Versículo 4. Entonces se enojaron contra el rey, ¿verdad? Y le dijeron, tienes sentido, ¿verdad? Dice, espérate, ¿cómo tú los vas a llevar, verdad? Son 600 cabezas que tienes aquí que nos pueden ayudar con este ejército, pero espérate, a la hora de la sopa, a la final del día, esto es lo que va a suceder. Allá nos pueden hacer una emboscada y se van en contra de nosotros. Obviamente hay cosas que pasan, ¿verdad? Donde parece ser que los filisteos fueron los que pensaron así. ¿Cuántos saben de que el Señor puede obrar de tal forma donde te ayuda para que tú no cometas un error más grande del que ya estabas cometiendo desde el principio? ¿Verdad? Aquí parece ser que son los filisteos los que están diciendo, no lo lleves. No, Dios tiene un plan con este hombre, con David. Y el plan que él tiene es un plan totalmente de usarlo. La descendencia de Cristo Jesús iba a venir por medio de este hombre. Este hombre no se puede manchar por allá de esta manera yéndose contra Saúl. Obviamente tú te das cuenta de lo que está pasando aquí. Dame por favor el próximo versículo. ¿Cuál es? El 7, brinquemos un poquito, ¿verdad? Obviamente aquí llega un momento que le tiene que decir a David, le dice, tú sabes qué, perdóname, pero no te podemos llevar. Los príncipes están enojados contra nosotros, simplemente no te puedes ir con nosotros, ¿verdad? Y aquí va, ¿verdad? 29:7 dice, vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Versículo 8. Y David respondió aquí, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde aquel día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey?
My God, él está todavía que no entiende, él quiere ayudar al rey correctamente, pero el plan de Dios no era este para David. Versículo 9, es hasta el 11, dale. Dice, y aquí respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Versículo 10. Dice, levántate pues de mañana, tú y los siervos del Señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer marchar. En otras palabras, vete, ¿verdad? Obviamente ellos han pasado 3 días. Tienes que pensar esto, porque tenemos que volver otra vez a 1 Samuel, capítulo 30. Ellos han pasado 3 días caminando para llegar hasta este lugar donde está todo el ejército reunido. Iban a llevar agua, iban a llevar comida, iban a llevar armamento, porque ellos iban a hacer una batalla contra Israel. El camino no era fácil, ¿verdad? No era como hoy que te montas en un tanque y adentro vas, ¿verdad? O vas en unos buenos trucks, ¿verdad? No era así, era totalmente diferente. Han llegado 3 días para llegar hasta este lugar. 3 días ahora de regreso. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, ¿verdad? O sea, al Ziklag, donde él vivía, y los filisteos fueron a Jezreel. Obviamente, otros 3 días para llegar, 3 días para regresar. Regresando ahora en 1 Samuel capítulo 30, tú te das cuenta que el versículo 1 empieza a decir, después de 3 días que ellos llegaron. Tienen 6 días, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé de usted, si tú te caminas 3 millas, te las puedes aguantar fácilmente, ¿verdad? Y hasta 6 puedes hacer. Pero si no estás acostumbrado a caminar, después de las 6 millas y media, en un día tú sientes que las articulaciones de tus canillas y de todo tu cuerpo no empiezan a querer ceder, ¿verdad? Ellos tienen 6 días en esta condición y yendo y viniendo. Volvamos ahora, ¿verdad? Esto es lo que está pasando. Volvamos ahora al capítulo 30, donde nos quedamos, ¿verdad? Que él dice de que versículo 6, 36, ahí está. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Ellos no están bien, ellos necesitan ayuda, ¿verdad? Please escuche, ellos necesitan ¿qué? Ayuda. Cuando una persona está amarga, cuando una persona no está bien, va a hacer y va a decir cosas que no están bien, que posiblemente te puedan perjudicar, ¿verdad? Acuérdate, este es el punto que vamos llegando. Dice, cada uno, dice, el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, era obvio. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, ¿verdad? Obviamente tú te das cuenta que él sabía dónde tenía que ir, él sabía quién era el que le podía ayudar. Si alguien te está amenazando, ¿verdad? Una cosa es que te manden una carta y te dicen tú debes dinero, pero cuando alguien te está amenazando con tu vida de que te va a matar, ¿verdad? Es otro mundo, es otra situación, es otra angustia, ¿verdad? Y él tiene que fortalecerse en Jehová su Dios. Versículo 6 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Te recuerdas? El efod era como un delantalcito, ¿verdad? Era la parte que se ponían aquí como un delantalcito que tenía, no era chaleco, era como un así que colgaba como un sobrecito cuadrado, ¿verdad? Colgaba así, ¿verdad? Y este era el efod. Y ahí tenía 12 piedras preciosas que indicaban, ¿verdad? O representaban, la palabra más correcta, representaban las 12 tribus de Israel. Y él, dice la escritura, ¿verdad? Dice, yo te ruego que me acerques el efod. Y a Abiatar acercó el efod a David. Y él lo único que quería hacer en este momento era preguntarle al Señor, Señor, prácticamente, ayúdame. Yo estoy en esta condición, estos me quieren matar, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde están las mujeres de todos estos hombres? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está el ganado? Encontramos esta ciudad quemada, queríamos unirnos a aquel pueblo, nos dijeron, no estuvimos aquí por 6 días, pero encontramos esto desolado, ¿verdad? Yo necesito tu ayuda, eso es todo lo que él está diciendo, ¿verdad? Al hacer esto.
yo necesito tu ayuda. Así como cuando te pedí ayuda, cuando yo estaba cuidando a las ovejas tuyas, a las ovejas de mi padre, y me encontré con un oso, yo te pedí ayuda a ti y yo pude matar al oso. Así como yo te pedí ayuda a ti en el momento de que vi un león cuidando las ovejas de mi padre y lo maté, también así yo te pido ayuda ahora. Así como yo te pedí ayuda a ti cuando vi a Goliat, ahora necesito tu ayuda a ti otra vez, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 8. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Ok, ¿verdad? Dice, perseguiré a esta gente, ¿verdad? A este troop, dice en inglés, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que dice ahí la nueva versión de King James, ¿verdad? Dice, yo voy a seguir a este ejército prácticamente, ¿verdad? Voy a perseguirlos, los voy a poder alcanzar. Y el Señor le dijo, fíjate, y el Señor le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. No le dijo cuándo, no le dijo cómo, no le dijo por qué camino buscarlos. ¿No te da risa que muchas veces Dios solo te dice, haz una cosa y no te dice el resto cómo se va a desarrollar, ¿verdad? Y tú en fe de todas maneras tienes que lograr y hacerlo. Mira lo que dice el versículo 9. Dice, le dieron también, versículo 9 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Este torrente de Besor era como un riachuelo, ¿verdad? Y cuando llovía o pasaba algo, igual que el río del Jordán, se desbordaba, se salía de sus lugares, ¿verdad? Ningún río cuando está en paz, ¿verdad? Está en sus bordes, en sus orillas, ¿verdad? Se mantiene en su cauce. Pero este río no estaba así, ¿verdad? Dice el torrente de Besor. Aquí es donde tú ves, ¿verdad? Siguió adelante con ¿cuántos hombres? ¿Por qué? 200. ¿Por qué se quedaron? Habían ido 3 días de camino, 3 días de regreso. Algunos de ellos quizás estaban débiles, no estaban fuertes, sus comidas quizás no eran lo mejor que habían podido comer, o tenían quizás heridas en sus cuerpos, ¿verdad? Y dice la Biblia claramente, dice, cansados, no pudieron pasar, no porque no quisieron, sino por la condición de ese torrente en ese momento. Versículo 11, acuérdate, tienes que recordarte de estas cosas, ¿verdad? Dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron agua. Espérate, versículo 12, y después vuelve al 11, por favor. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Obviamente, espérate, este hombre está ahora por correr porque el Señor le dijo, síguelos. Y el Señor le dijo, los vas a alcanzar. Pero ahora en la mitad del camino, en la mitad de tu furor, en la mitad de tu camino que tú vas a hacer lo que tienes que hacer, hay 600 hombres que te están diciendo, te voy a matar, ¿verdad? Están sus mujeres idas también en este asunto, ¿verdad? En la mitad del camino, cuando tienen que ya ir, de repente aparece este hombre en medio de la historia. Y te das cuenta que pareciera ser de que no hay tiempo para detenerte con él. No, eso es lo que menos puedo hacer ahora. Y te das cuenta que este hombre prefirió a este hombre, dejó sus maletas, bajaron todas sus cosas. Esto de que volvió su espíritu en él después de haberle dado comida, no se tardó mediodía. No se sabe cuánto tiempo corrió, no se sabe exactamente cuánto tiempo sucedió, pero ellos tuvieron que bajar sus guardas, aun cuando estaban corriendo y querían alcanzar algo y lograr algo que el Señor ya les había dicho que lo podían lograr. Él está ahora mismo en una posición donde él tiene que bajar todo y preferir a este
hombre, espérate, él no sabe. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Verdad? Y aquí es donde tú ves que uno no entiende muchas cosas muchas veces y ha perdido en realidad la visión y lo que Dios quiere hacer con uno. Y uno siempre se está preguntando, yo me estoy considerando o me estoy diciendo, ¿verdad? Yo estoy creciendo espiritualmente, y son estas cositas pequeñitas las que verdaderamente muestran si estamos creciendo espiritualmente, sí o no. El trato el uno con el otro. Eso dice. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? Esto no se lo dijo en cuanto lo encontró. Tuvo que volver el espíritu en este hombre. Tuvo que ponerse bien. Tuvo que de alguna forma, espérate. ¿Verdad? Dice, y le dijo David, léalo conmigo, por Dios, ahora que la historia se está poniendo buena, después de que te hice toda esa otra historia. A ver, léalo conmigo, please. Y le dijo David, ¿y de dónde eres? Wait a minute. ¿Por qué lo dejó su amo? Porque estaba ¿qué? ¿Y por qué se está deteniendo David? Porque lo ve enfermo. Su dueño lo botó porque ya no le servía, ¿verdad? Pero ahora David agarra el tiempo, le da de comer, espera que el espíritu vuelva sobre él, y de repente en el camino apareció este hombre. ¿Por pura coincidencia? ¿Por pura coincidencia? No, ¿verdad? Dice, me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. Versículo 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a... Hello. Wow. Y si no se hubieran detenido a darle de comer, a tratarlo bien, a hacer lo que tenía que hacer con él, a demostrar David verdaderamente cuál era su crecimiento espiritual en un momento donde todo está que arde y se pone color de hormigas. Este es el hombre que le está diciendo, esto fue lo que nosotros hicimos, y él no sabe que hay 600 hombres con las orejas así pagadas, de grandes, así enormes, escuchando lo que él está diciendo. Versículo 14. Dice, 15. Ok, y dijo David, come on. Wow. Se puso en las manos de David. ¿Qué tú crees? La escritura no te dice, ¿verdad? Maybe está más adelante, yo simplemente no lo he leído, hasta aquí termina el 1 de Samuel, ¿verdad? Pero se puso en las manos de David, prácticamente del que necesitaba saber eso. Please escuche, porque tenemos que entrar en otros puntos, ¿verdad? Dios hace cosas para nuestras vidas, aun cuando nosotros estamos equivocados, que no somos tan buenos, que no tratamos tan bien a la gente, que todavía nos equivocamos de muchas maneras y de muchas formas. Y Dios permitió que este hombre estuviera ahí, en la mitad del camino, porque su amo lo despreció, porque ya no le servía para nada. ¿Para qué yo me voy a esperar por él? Y ahora David ha tomado una postura totalmente espiritual. Aunque yo estoy a la carrera, aunque mis mujeres están allá, aunque esto dice apedrearme, el Señor me dijo que yo los alcance, que yo voy a llegar, que yo los voy a alcanzar. Y no importa que me tenga que detener aquí 1 o 2 días hasta poder ayudar a este hombre, el hombre que es su salvación. Porque el Señor nunca le dijo, están aquí ni están allá, solo le dijo, alcánzalos. Versículo 16. Dice, están aquí, ¿verdad? Ok. Lo llevó pues, y he aquí que estaban...
A mí, ¿qué más? 1, 2, 3. Lo llevó pues comiendo y bebiendo. ¿Cuántos saben que ellos ni saben lo que está por pasar? Así es el enemigo, ¿verdad? Se cree que te agarró por un lado, pero no sabe que si tú estás en las manos de Dios, algo le puede pasar a él, ¿verdad? Si de verdad te pones en la voluntad del Señor. Versículo 17. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día. Wait. ¿Cuánto tiempo se llevó peleando con esta gente? Un día y medio, más de 24 horas, ¿verdad? Dice, o por lo menos un día y medio, ¿verdad? Dice, aquella mañana hasta la tarde del siguiente día, y no escapó de ello ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Versículo 18. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres. Versículo 19. Dice, y no le faltó chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Eso fue lo que el Señor le dijo. Vete, alcánzalo, ¿verdad? Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de Jehová, de David, ¿verdad? Todos los hombres traían todo. Y se lo ponían a David y le decían, David, este es tu botín. David, esto es lo tuyo. Esto es todo tuyo. Esto es todo tuyo. Mira lo que dice el versículo 21. Dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besón. Y ellos salieron a recibir a David, y el pueblo los saludó con paz. David estaba saludando con paz. Estos no fueron, pero se quedaron con todo el bagaje, ¿verdad? Se quedaron con todas las bolsas y algunas cosas, porque no pudieron llegar, ¿verdad? Dice, y los saludó con paz. Versículo 22, perdón. Entonces, todos los malos y perversos please escuchen, de entre estos 600 salieron 400 para la guerra y 200 se quedaron porque estaban débiles y enfermos, ¿verdad? Pero de estos 400 se ve en realidad quienes entonces eran los que querían matar a David, que los que querían apedrearlo. Y tú empiezas a ver el corazón de estos hombres, porque dice, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Espérate, si aquellos se habían quedado cuidando las cosas, ¿no eran parte de ellos mismos? Yes. Si tu pie está hasta allá abajo y tu mano está aquí, ¿no es parte del mismo cuerpo? Pues, pero porque está muy lejos, déjame traer una bala. Esto es lo que ellos están haciendo. Y dice, espérate, dice, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno su mujer y a sus hijos, que los toman, que se vayan. Mira, no me puedo bajar porque están grabando, si no ya hace rato estuviera por ahí abajo. Anyway, please escuchen. Tú te das cuenta de la condición de ellos.
tú te estás dando cuenta que fue Dios que los libró. Ellos no lo saben. Mira lo que dice el versículo 23. Aquí sale David, ¿verdad? Versículo 23. Dice, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado ¿quién? Fue Dios el que nos hizo alcanzarlo, fue Dios que puso a este hombre, fue Dios el que nos ayudó a librar esta batalla, fue Dios el que nos ha traído y que nos ha sacado. Esta bendición no pudo haber venido sino de la mano de Dios, ¿verdad? Quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. No podemos hacer esto, no podemos pagar mal por bien. Eso es lo que ellos están diciendo. Espérate, ellos se quedaron, son de nosotros, tenemos que pagarle bien con bien. Y aquí es donde tú vas viendo, nosotros tenemos que ver el crecimiento espiritual no por lo que decimos, no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a ver en nuestras acciones de cómo nosotros nos tratamos los unos con los otros. Esta prédica es para el predicador primero y después para todo el que lo quiera recibir. So aquí tú te das cuenta que viste el versículo 24, déjame correr ahora, 24, dice, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte que del que se siente a la batalla, ¿verdad? Así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Versículo 25, dice, desde aquel día en adelante, esto fue por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Versículo 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín de a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y ahí cuando tú empiezas a leer hasta el versículo 31, mandó a todas las ciudades donde ellos habían estado. Espérate, paremos un poco. Nadie sabe lo que está pasando aquí, ni él sabe verdaderamente qué es lo que está sucediendo. Él ha decidido coger hombres que estaban afligidos, atormentados y hacerlos parte de él. Los cogió como su familia. Si tú te recuerdas cuando él andaba huyendo por su vida. Ha cogido a estos hombres, los está alimentando, los está queriendo. Va con ellos para arriba, para abajo y hace de todo. Los ha llevado finalmente hasta los filisteos. Y aquí ha cogido la ciudad de Siclag, ¿verdad? Para hacer su morada. Cogen a todos estos hombres, los rescatan por medio del Señor, ¿verdad? Y mientras él se está uniendo al equipo equivocado, a los enemigos de Israel, él no sabe lo que está sucediendo. Dios lo guarda por medio de los príncipes de los filisteos y le dice, no lo queremos. Y él todavía dice, pero ¿qué fue lo que yo te hice? Yo quería ayudarte. Dice, no, porque los príncipes no te quieren, porque piensan que te vas a voltear a la hora de la batalla, te vas a voltear contra nosotros y vas a empezar a coger cabeza por cabeza. Él no sabe que esto es un designio de Dios. Él tuvo que pagar bien por bien. Él cogió a ese hombre en el camino, ¿verdad? Él ha cogido a ese hombre, le ha curado sus heridas. ¿Qué otra historia hay así en el Nuevo Testamento? Yes, el buen samaritano, ¿verdad? Ha cogido su tiempo, le ha dado de comer, ha esperado que el espíritu recobre su espíritu, que haya en sí espíritu nuevamente. Y después de esto le ha empezado a preguntar quién tú eres. En otras palabras, le ayudó primero, le ayudó y lo ayudó. Después de eso, cuando viene esto, ¿verdad? Estos malos están diciendo, no le vamos a dar nada, dale a sus mujeres y sus hijos nada más. Él toma otra decisión donde él siempre está diciendo, espérate, déjame mejor hacer bien por bien, pagar bien por bien y no mal por bien, ¿verdad? Lo que él no sabe, y aquí es donde van las cosas en las escrituras que tampoco nosotros lo hubiéramos sabido si estuviéramos en ese tiempo. Y te das cuenta que muchas cosas es cuando tú empiezas a leer el plan abierto así en las escrituras que tú te das cuenta y tú dices, wow, qué lección para yo aprender. Él no sabe que la guerra donde Dios lo ha librado para que no vaya es la última guerra que iba a haber, por decir la última guerra, o déjame decírtelo de esta forma mejor.
es la guerra donde va a ir Saúl y sus hijos a la batalla y van a perder la vida. No solamente eso, si David va a esta batalla, ¿cómo hubiera quedado el nombre de David contra Israel mismo? Donde él había sido llamado para ser un rey. No solamente eso, si él va a la batalla y Saúl muere en la batalla, el pueblo hubiera ido contra David. Y las decisiones que él estaba tomando constantemente, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Se equivocó yendo para los filisteos, pero Dios lo guardó. Su trato con este hombre, su trato con estos hombres, le dieron una oportunidad y Dios mismo en su plan de redención, en su plan del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, en su misericordia, Dios lo guarda, Dios lo mantiene y Él está haciendo cada momento las decisiones correctas, aún en el medio del calor de la situación. ¿Qué quiere decir eso para mí? ¿Cómo lo puedo aplicar para mi vida? ¿Qué yo puedo hacer? De alguna forma, dice, no tengas un concepto más elevado de ti mismo del que tú tienes que tener, sino que tienes que pensar de ti mismo ¿con qué? Con cordura. Tal vez en un momento trataste bien o hiciste algo bien, pero tal vez en otro momento te desviaste y te equivocaste. ¿Qué yo puedo destacar con esto, verdad? Son muchas las lecciones que podemos aprender aquí, pero nos hemos enfocado en una nada más. ¿Cuál es la que nos hemos enfocado? ¿Cuál es lo otro que hemos buscado? Trata bien. Si tú quieres saber qué tan bien estás creciendo espiritualmente, mira a ver cómo estamos tratando los unos con los otros. No importa, ¿verdad? Qué tan hablador sea. No importa qué tan chismoso sea. No importa qué tan, dime tú cosas. Qué tan enojado puede ser una persona, ¿verdad? La gente puede cambiar y no la cambias ni tú ni yo, la cambia ¿quién? Dios. Dios es el que cambia a la gente, ¿verdad? Puede ser que tú estés trabajando o laborando con personas que tú no entiendas cómo son, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Dios te perdonó a ti también como los perdonó a ellos. Dios te salvó a ti, te dio salvación a ti como les dio a ellos. ¿Verdad? Y creciste en la fe por lo menos de poder aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y entraste en la salvación. Pero ahora estando en la salvación hay muchas áreas espirituales en las que debemos de crecer y podemos crecer. Obviamente tú te das cuenta, ¿verdad? Si yo me voy a llevar algo de hoy, de esta mañana, ¿qué sería lo que me voy a llevar? No tengas un concepto tan alto de ti mismo. Piensa de ti con cordura, de cómo tú estás creciendo espiritualmente en tu relación con tus hermanos. Y tal vez diga, bueno, ok, está bien con mis hermanos, sí, pero en mi casa no. ¿Cómo es eso? Que en la casa no y en la... Esto no puede ser dos cosas, ¿verdad? O en la casa, tiene que ser en la casa también, ¿verdad? Bueno, sí, pero los del mundo, mis compañeros de trabajo, no, porque en realidad, pues imagínate, son del mundo. Es lo mismo. Ese muchacho egipcio, esclavo, no tenía parte con David y el pacto de Dios con David. Pero Dios sabía. Y él le ayudó a un samaritano al cual le ayudó a él. Muchas veces nosotros en la vida pensamos que estamos creciendo y que vamos bien. Y uno tiene que meditar, bajar la cabeza y pensar verdaderamente dónde uno está. Y tú nunca sabes. La gente puede ser así hoy, pero mañana pueden cambiar para bien. Yo conozco una persona con la cual laboré por muchos años y no era fácil, no era una persona fácil de trabajar con ella. Para nada, sus motivos en ese tiempo estaban totalmente errados, equivocados. Pero tú sabes que con el correr de los años volví a ver a la persona, es una persona totalmente diferente, cambiada, renovada, totalmente hecha una persona, una criatura nueva. Era una criatura nueva, pero en su manera de pensar, en su trato con otros. Pues escuche, no importa quién sea.
Todos tenemos verdaderamente la capacidad de ser probados, de ver cómo tratamos unos con los otros. Y es verdad, tenemos que tomar muchas decisiones donde es lo que Dios dice o lo que yo quiero. Lo que Dios dice o lo que yo quiero. Lo que Dios dice, lo que yo quiero. La Biblia dice claramente, ora aún por tus enemigos, ¿no es verdad? La Biblia dice claramente, no pagues mal por el bien, ¿verdad? So, obviamente, si me voy a llevar algo hoy, ¿cuál sería otra vez? Y trata bien a los otros, aunque no te caigan bien. Sí, pero no habla igual que yo. Who cares? ¿A quién le importa? El Señor te dice a tal cosa, ¿verdad? Tú sabes que muchas veces entre nosotros mismos, ¿verdad? Los hispanos somos así, ¿verdad? Tú sabes que hay países que se tienen una con la otra, una en contra de la otra. No porque ese es de este, no porque ese es de ese, no porque ese habla así, no porque esos comen esto. ¿Qué tiene que ver? Ecuador con Perú. For real. Anyway. Date cuenta de una cosa, Dios puede cambiar a la gente. Dile a la persona que está al lado tuyo, por muy sangrón que te parezca que sea la persona, Dios puede cambiar a la persona. Y tu tarea y la mía es pagar bien por bien o pagar bien por mal. Si te hicieron mal, paga bien. Si te hicieron bien, paga bien. Amén. Que no es igual que tú. Que no piensa igual. No, ya no tienes que repetir. Que no piensa igual que tú, que no es igual que tú, que no tiene tus mismas ideologías. So what? ¿Y qué? Dios también, Jesús también murió por ellos. ¿Verdad? Eso, ¿qué vamos a hacer esta semana? Y prueba a ver cómo está tu crecimiento cuando tus hijos te saquen ¿cómo dicen por ahí? La piedra. Imagínate las cosas que se dicen. ¿Ah? Cuando saquen el apellido. Cuando te saquen de la casilla, cuando te saquen el apellido, cuando te saquen la piedra, ¿qué otra cosa? Que cuando llegues al trabajo y tu jefe te demande más de lo que tú puedes hacer, no tienes nada que ponerte en contra de eso, ¿verdad? Ponerlo en la mano del Señor, encomendar el asunto en la mano de Dios. Cuando tu roommate te deje la basura por ahí, ¿verdad? O como yo hago en mi casa, que me quito los zapatos y los dejo donde los encuentro y después alguien por ahí dice, y esos zapatos en el camino, ¿verdad? ¿Qué más? Da igual, hay cosas que yo hago que irritan a este hombre y hay cosas que él hace que me irritan a mí también. Pero a la hora de la noche, aunque sea uno en un lado y el otro al lado, tenemos que volver otra vez a la misma condición, ¿verdad? Y al siguiente día lo mismo. Please escuche. La gente que Dios te dio para trabajar, ya sea en tu trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea tu familia, Dios fue el que diseñó eso y te quiere bendecir con esta gente aunque tú no los entiendas. Amén. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracia y te damos honra. Dios mío, podemos ver la condición de este hombre. Con toda razón tú dices que este hombre tenía el corazón tuyo, Padre, que vivía conforme a tu corazón. Y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nosotros podamos ver dónde estamos, Señor, en nuestro trato a otro, en el calor de las decisiones, en el calor de las precisiones, en el calor de las carreras, Padre, que podamos, Señor, de alguna manera entender y recordarnos, Padre Santo, que hay que pagar bien por mal, Señor, y que de todas maneras tenemos que tratar a los demás mejor
que a nosotros mismos, Padre. Tener un concepto más alto de ellos, Señor, y no de nosotros mismos, Padre. Señor, te damos la gracia por tu palabra, porque tu palabra trae libertad a nuestras vidas, Padre. Y permítenos caminar en esta verdad de tu palabra, Padre. Y que podamos ver cuando lleguemos al cielo, Señor, podamos ver en realidad cómo se desenvolvió toda nuestra vida y qué era lo que tú tenías en medio de todo eso y de qué tú nos libraste, de qué tú nos guardaste y de cómo tú acomodaste situaciones y personas para que pudieran ayudarnos a nuestro beneficio, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos en el nombre de nuestros Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, iglesia, que vayan con el favor del Señor. Amén.